Somos alumnas de la Escuela Secundaria número 1 de Bordenave, partido de Puan. Y mi nombre es Nastalia. Hoy le contaremos la historia del cacique Pincén. Este lugar es la laguna del paraje Pincén, que está a 15 kilómetros de nuestra escuela. Su nombre completo era Vicente Catronao Pincén. Nació en el año 1808, no se sabe el día exacto. Era un mestizo tehuelche. Para algunos historiadores, indudablemente, hay una mezcla, hay sangre india, pero atenuada. Casi podría asegurarse que no es fruto de primera mestización. Su madre era una cautiva blanca, al igual que su padre. Vicente Pincén heredó los genes de su abuelo. La vida del cacique Pincén es muy interesante porque nosotros en esta zona lo tenemos muy en cuenta, evidentemente por tradición oral, porque hay calles que llevan su nombre, un paraje, una escuela, una laguna, y sin embargo sus descendientes desconocían el hecho de que él hubiera estado por esta zona, porque ellos consideran, bueno, que su lugar natal es Carué y que por ahí su comunidad se movía más para el norte. Pero evidentemente si se nombra tanto, tanto desde la tradición oral que mencionan al cacique Pincén, es evidente que ha podido estar con su comunidad acá. Las ancianas comentaban que Pincén había heredado el carácter de su madre, que era cautiva blanca. Ella se enamoró de un indio, dedicado a la crianza y adiestramiento de pumas. De esta unión nació Pincén, el cual adquirió la habilidad de su padre. Era un hombre alto, robusto, al que le gustaba cazar tigres. Se destacaba sobre la silueta de los demás indígenas. Frente a su poderoso ejército, fue el amo de las pampas argentinas. No se sabe con certeza el lugar donde nació, aunque hizo la mayor parte de su fama en Trenquelauquen. Nos encontramos aquí en la laguna de Puan, también conocida como el Espejo de Agua. Nos han comentado que por aquí también se asentó el cacique Pincén con su tribu. Se ha comentado de que, o se quiere creer, de que por ahí Pincén era oriundo de acá, que vivía a orillas de la laguna, y bueno, eso sería como un deseo del cariño que se le siente al cacique Pincén, sería como un deseo de algunos miembros de gente del lugar que lo quiera adoptar para sí mismo. Por ahí no hay ningún yacimiento histórico, si se quiere, que lo confirme. O sea, Pincén era más al centro de la provincia y bueno, puede haber estado de paso aquí. Por ahí después esas leyendas son leyendas como significa la palabra de que puede haber estado acá, inclusive de que su cuerpo pueda estar ahí o que se haya curado algunas enfermedades con el agua de la laguna. Son cosas que pueden ser de leyenda porque la laguna es una laguna, digamos, que el agua es muy salada y contiene mucha porción de yodo y por ahí tiene una actividad curativa cicatrizante, digamos, tiene algo que científicamente es comprobable porque por la gran concentración de sales que tiene y bueno, en base a que el agua por ahí es curativa, que eso sería real, se lo traslada a la leyenda de que Pincén la utilizaba para curarse. De las leyendas, las historias, que el cacique Pincén no estuvo nunca ahí. Y no es así. Porque ahí, por ejemplo, cuando vino viste que en 1878 creo que fue, cuando viste con la última, cuando barrieron a todos los indios, vamos a decir así.
quedaron indios, algunos se salvaron, viste, chiquitos, algunos medianos, menos grandes ya. Entre los muertos, cuando los ataques de los que hacían eso, quedaban algunos, viste, se hacían los muertos entre los indios. Y cuando revisaban, parecía que estaban muertos y algunos quedaron vivos, ahí, Y algunos chacareros que había allá, por ejemplo, estaban, ahí en el mapa figura, Durcudoy, que era el dueño de los campos esos, tenían, criaron algunos, ponerle ese crió uno, otro. Y esos indios quedaron en la zona. Que tal es así que había uno que estaba con mi abuelo y contaba que el cacique estuvo ahí, estaba ahí. No vamos a decir efectivo, ponerle, pero estaba, por eso para mí tiene el nombre Pincén por algo derivado del cacique. Y la historia dice que no, que el cacique no estuvo nunca ahí. Estanislao Ceballos, en su libro Episodios en los Territorios del Sur, habla así del cacique Pincén. La fama de Pincén subió de grado en los pagos andinos y lograba arrastrar en sus correrías y aventuras nuevos mocetones araucanos que, cediendo al espíritu aventurero y a la codicia, lo acompañaban a buscar fortuna. Y como la bola de nieve, la clientela de Pincén aumentaba sin cesar. Entre los indios, el nombre del cacique se hacía más conocido como el Indio Bravo. Ante todo, fue un líder indígena que tuvo en vilo durante mucho tiempo al Estado Nacional, a las tropas del Estado Nacional. Aparentemente tenía una habilidad guerrera que llevó a que muchos lo denominaran como una especie de Napoleón del desierto. La verdad es que confundía de tal manera a las tropas a las tropas del ejército argentino, que eran superiores en armamento y en número muchas veces, de tal manera que el ministro Avellaneda y Adolfo Alsina, el ideólogo de esa zanja de Alsina que habíamos nombrado anteriormente, lo consideraron como un guerrero indómito al cual no había otra manera de someter que matándolo. Fue un luchador, una persona muy aguerrida, audaz, ¿no? Que justamente fue un bastión hasta último momento y luchó contra esa bandera que venía, ¿no es cierto?, con esa ideología que pretendía llevar el progreso, ¿no es cierto?, la civilización contra la que ellos llamaban barbarie, ¿no? Hay que destacar la figura justamente de esta persona porque luchó junto a su pueblo y defendió lo suyo, lo que le correspondía. Pincén era un indio nómade y bueno, habitaba un poquito más al norte, la zona de Trenquelauquen por arriba, un poco la Pampa, y se dice que puede haber andado de pasada por acá. Y una historia que se la puede denominar de la oficial sería que estas tierras de Artabeitía era vasco, apellido vasco, y una historia es que la madre del cacique Pincén era vasca, y en honor a que Pincén tenía una parte vasca de sangre, denomina esta tierra Paraje Pincén. Pincén no solamente era un excelente estratega, un excelente líder guerrero, sino que también tenía mucho arraigo en la población. Por ejemplo, en el momento en que a él lo capturan, toda la toldería en la cual él estaba se rindió automáticamente porque consideraba que ese era su líder, su estandarte, y no lo iban a dejar solo en esa situación. Pincén tenía la gran capacidad de producir arreos masivos en lo que se llamaba malón. Persona aguerrida, valiente, con coraje, ¿no? Con muchas virtudes y muchos valores, que defiende lo que es de él,
Así la definiría yo, por lo menos. Fue un gran líder indígena que puso en jaque constantemente a quienes él consideraba que eran quienes habían venido a quedarse con sus tierras ancestrales. Ya en 1833, los estancieros bonaerenses le pedían ayuda al entonces gobernador Juan Manuel de Rosas, preocupados por los grupos indígenas que amenazaban invadir sus estancias. Tras un tiempo de relativa paz, en 1853 reaparecieron los malones, por lo que el gobierno envió una expedición militar hacia la zona de Azul, al mando de Bartolomé Mitre, que fue aplastada por el cacique Calfucurá. Se decía que para modernizar el país había que poblar el desierto que se creía deshabitado, pero no era así. Durante la presidencia de Sarmiento, de 1868 a 1874, el ministro de Guerra, Adolfo Alsina, intentó parar los ataques de los indios construyendo la zanja de Alsina a lo largo de la línea de los fortines, para separar la frontera de los indios, pero no tuvo éxito. En lo que nos compete a nosotros, en nuestra zona, la provincia de Buenos Aires, se fueron proyectando sobre zonas, lugares como Guaminí, Carué, y finalmente confluyeron en Puan, donde fundan la comandancia, en la cual previamente pasaba un sistema defensivo que se conocía como la Zanja de Alsina, que no tuvo éxito porque los indígenas la burlaban fácilmente. Entonces se decidió, como decía Roca, ir a atacar a los salvajes a su propia madriguera, lo cual lisa y llanamente consistía en una campaña de exterminio contra los indígenas, contra los pueblos originarios. Alsina murió y su sucesor, Julio Argentino Roca, decidió cambiar la estrategia y mandar al ejército para exterminar a los indios. Esta acción es conocida como la Campaña del Desierto. Ante todo, la Campaña del Desierto fue denominada campaña porque fue concebida como una expedición militar, pero más que nada fue una conquista. ¿Por qué una conquista? Porque la sociedad criolla, blanca, que estaba conformando el Estado, decidió avanzar sobre las tierras de lo que por entonces ellos consideraban desierto, que no era tal porque estaba ocupado por diversas tribus indígenas, por pueblos originarios que ocupaban de una manera transitoria ciertos espacios, los cuales iban rotando continuamente. Eran sociedades altamente móviles y por eso la élite la concebía como un desierto. En esta concepción de desierto se ve como el hombre, el conquistador, ¿no es cierto?, el europeo, es como que está negando la esencia y la cultura nativa. Y bueno, el cacique Pinzén tuvo un rol protagónico en esta historia, en esta campaña al desierto, porque justamente fue uno de los protagonistas que defendió hasta último momento las culturas y defendiéndose, por supuesto, de este avance, ¿no es cierto?, del hombre, del criollo, ¿no?, que quería extender la frontera, porque justamente responde a una mentalidad y a una concepción de la época donde el progreso económico o el bienestar económico de la provincia de Buenos Aires obligaba a que se extienda, se vaya corriendo la frontera, ¿no es cierto?, se vaya ganando tierras para destinarlas al cultivo, a la ganadería, y por supuesto habían recrudecido los malones. Y bueno, en esta historia aparece, ¿no es cierto?, la figura de este personaje, ¿no?, que tiene muchísima importancia en nuestra historia argentina. Nos encontramos aquí en la ciudad de Puan, en el Museo Ignacio Valvidares, para entrevistarnos con Jorgelina Walter y aprender más sobre lo que fue la campaña al desierto en nuestra zona.
chicos. Acá vemos una maqueta de lo que era un fortín. Los fortines estaban cada 5 o 10 kilómetros en la línea de la zanja de Alsina. Había de diferentes formas. Los de aquí eran todos circulares, estaban compuestos por un foso, un terraplén y luego había un rancho donde estaba el cuartelero, con un relevante, casi siempre. Algunos fortines tenían cañón. ¿Para qué? Para poder avisarse cuando se producía un malón. Si, por ejemplo, era un cañonazo, era porque el malón venía por la derecha. Si eran 2 cañonazos, porque el malón venía por la izquierda. Y lo que permitía estos fortines, era luego a través de la línea telegráfica que se había instalado ya con Alsina, que comunicaba a cada fortín con la comandancia militar, poder dar aviso a la comandancia y que la comandancia mande al cuerpo, diríamos, completo de soldados para detener el avance del malón. Bueno, en este lugar podemos ver una colección de armas, no todas pertenecen a la conquista del desierto, pero sí es de destacar el Remington o fusil Patria, ¿sí? Utilizado por los soldados en la conquista del desierto, y que una de las características era que emitía 12 tiros por minuto. En estas fotos que ustedes ven por acá, es del paso de Roca, ¿sí? Por Puan, fueron tomadas por Del Pozo, que era el fotógrafo. Se puede ver el regimiento, está Roca, y además está Pichihuinca, el indio amigo que tenía 50 lanceros al servicio de la Guardia Militar. En 1876 llega a Puan el coronel Salvador Maldonado con una división de 800 hombres e instala aquí, en lo que es Puan, un fuerte que tuvo rango de comandancia militar, en lo que se conoce como la manzana fundacional. Por aquí, obviamente, como ustedes pueden observar en el mapa, pasaba la parte de la zanja de Alsina, que ustedes también creo que lo sabrán, que no llegó a concluirse, ¿sí? Alsina muere en 1879, toma la comandancia, diríamos, de lo que es conquista del desierto el general Roca, y de un plan defensivo se pasa a un plan ofensivo. Roca lo que establece es atacar en territorio aborigen. La campaña tuvo un objetivo que se pretendía como consolidar la soberanía en un momento en el cual el Estado se estaba construyendo, ¿sí? Y también quedaba por definirse desde el punto de vista territorial. Entonces fue como una especie de avance de las fronteras. Pero en realidad el trasfondo tiene que ver más que nada con una incorporación de tierras dispuestas a la producción para quienes representaban en ese momento el poder político y económico, que era la élite bonaerense, ¿sí? Hacía poco tiempo se había logrado la capitalización de Buenos Aires, se habían resuelto un par de conflictos internos zanjados a favor de esta clase social bonaerense, y entonces se decidió incorporar nuevas tierras a ese sistema productivo. Estamos hablando de una fase donde se está consolidando el sistema capitalista y se está abriendo el modelo agroexportador. Entonces era un sentido territorial y también de incorporación de tierras que tenían un valor económico muy importante. Puan, para la conquista del desierto, fue un punto estratégico. Primero, porque no fue simplemente un fortín, sino fue comandancia militar. Segundo, bueno, tenía buenos pastos para la caballada, buena visibilidad debido a los cerros, y tercero, bueno, también los surcos de agua que permitían también que aquí se pudiera instalar el campamento, ¿no? El campamento militar. Por eso Salvador Maldonado lo instaló aquí y creó la comandancia militar, no era simplemente un fortín. Nos encontramos en el Milenio, que es un mirador recientemente construido en forma de espiral. Antiguamente aquí se encontraba el fortín Riobamba, desde ya que era un lugar estratégico por la vista. Desde aquí se puede observar un escenario natural, en donde aborígenes y soldados cruzaron su destino por una batalla territorial. Roca ocasionó una tragedia incontenible que dejó a 19.000 hombres, mujeres y niños sin hogar,
miles de indios muertos y reducidos a servidumbre, un cacique muerto, Baigorrita, 5 caciques principales apresados, entre ellos Pincén, y un saldo final de toda la campaña de 54 millones de hectáreas que se agregaron al patrimonio nacional, destinadas teóricamente a la agricultura y la ganadería, pero en gran parte fueron entregadas a especuladores y terratenientes. Estamos en la plaza principal de Puan, Adolfo Alsina. Aquí antes se encontraba la Comandancia General de la Campaña del Desierto en esta región. El resultado que se obtuvo con la conquista del desierto fue, por un lado, consolidar aún más ese poder que tenía la élite, lo que podríamos llamar la oligarquía en el sentido que era una clase alta consolidada en el poder y con maniobras como el fraude electoral se mantenía indefinidamente, sin oportunidad de que otros puedan adueñarse del poder. Entonces, para ellos consistió en un negocio muy rentable en el cual, además, digamos, tuvieron un objetivo que era el de avasallar a pueblos a los que ellos consideraban como indignos de formar parte de la civilización. La élite de esa época se manejaba todavía con la lógica que Sarmiento había expresado en el libro El Facundo, que era el lema de civilización o barbarie. ¿Qué era la civilización? Era la raza blanca, eran los pueblos más avanzados de la tierra. En su proyecto de nación, Sarmiento nos concebía a nosotros como un espejo de Europa y para eso teníamos que traer a los inmigrantes y desechar todos los pueblos originarios, los elementos como el gaucho o el indio que no respondían a esa lógica, que eran considerados algo así como razas inferiores, que merecían ser borradas porque eran sinónimo de atraso, de barbarie. Acá no quedó nadie, familia, había una sola viejita que murió hace un par de años atrás, Manuela Peña creo que era, que ella decía que era aborigen, pero no ha quedado nada lamentablemente acá en Puan. Nosotros somos hijos de inmigrantes, todos los que ves acá en Puan somos hijos de inmigrantes, o nietos o tataranietos de inmigrantes. Eso fue también consecuencia de la conquista del desierto. Pero, en 1877, cuando se inició la última fase de la campaña del desierto, los soldados que contaban con caballos, sables y armas de fuego estaban en mejores condiciones para defenderse de los indios. El coronel Conrado Villegas solía decir que un soldado equivalía a 3 de los indios. Bueno, la campaña se va a desarrollar por todo el frente bonaerense, proyectándose en primera instancia hacia las costas del Río Negro, que de hecho Roca y todos sus oficiales lo logran hacer en tiempo y forma, en parte porque disponían de medios muy importantes como el ferrocarril, atrás llegó el telégrafo, y una novedad que era el fusil Remington, que tenía repetición y que con eso estaban en condiciones de barrer a todos los ejércitos indígenas. Entonces, gracias a eso hicieron una especie de efecto de pinza. Se dividió en 3 secciones, en 3 columnas principales y todas confluyeron en la isla de Chiloé, que queda en el Río Negro. La conquista del desierto tuvieron 3 opciones. Una, morir frente al Remington, 12 tiros por minuto. La otra era huir hacia el oeste, ¿sí? Y la última, hacerse amigo del blanco y formar parte del ejército. El Remington era el fusil, lo llamado fusil Patria, que lo incorpora Roca a sus soldados y bueno, la característica era que tenía 12 tiros por minuto. Era armamento moderno para la época. Vicente Pincén tenía 70 años cuando fue capturado por el coronel Villegas, el 11 de noviembre de 1878, cerca de la laguna Malal. Fue atado con las manos en la espalda con un tiento crudo, y como a los animales fue maltratado y humillado delante de su familia, quienes fueron apresados con él.
Fue llevado a los cuarteles de Trenquelauquen. Si me matan, que se salve mi familia, dijo el cacique. Permaneció un mes en Trenquelauquen como un trofeo de guerra y luego fue llevado a Buenos Aires, atrayendo la atención de toda la capital sobre este magnífico guerrero pampa que había impactado a los militares argentinos. Bueno, el cacique Pincén fue uno de los últimos en lograr ser reducido, por lo tanto tuvo un peso específico muy importante. De hecho, cuando a él lo logran capturar, lo llevan como en una especie de carro triunfal, mostrándolo por la calle de Buenos Aires como diciendo que habían logrado derrotar al enemigo público número 1 de la nación, lo cual era un logro importantísimo. Su historia, por supuesto, como tantos otros grupos, termina en una historia triste, ¿no? Lo terminan capturando, no se sabe bien en qué lugar murió, se supone que puede haber sido en la isla Martín García, fue capturado junto a otros caciques, y bueno, hoy en día estamos viendo o percibimos, ¿no es cierto?, cómo ha terminado, ¿no es cierto?, esta historia con las comunidades aborígenes en la actualidad, que por suerte hay una emergencia, ¿no es cierto?, surgen estas comunidades y comienzan a luchar por sus derechos, ¿no?, por lo que le corresponde. Su importancia es mucha porque logró doblegar varias veces y en repetidas ocasiones a los embates de un ejército que se suponía muy superior. Inclusive han quedado en el recuerdo muchas de sus estrategias. Por ejemplo, en un momento él estaba al mando de una división de sus jinetes indígenas, lograron ser rodeados por tropas de infantería armadas con estos fusiles de repetición, los Remington, y Pincén de la nada improvisó una manga con todo el ganado que venía trayendo desde una estancia en la cual habían realizado un malón, arma esta manga, manda todo el ganado por enfrente que pasa por arriba literalmente a los soldados del Ejército Nacional. Entonces se ganó una reputación muy grande, inclusive enfrentó a este coronel Villegas, que era uno de los grandes estrategas del Ejército Nacional, y lo derrotó en grandes ocasiones ganándose su respeto. Pincén se caracterizó por su bravura y por sus efectivas tácticas guerrilleras que atemorizaban a fortineros y pobladores. Reacio firmó algunos tratados de paz, pero solo asegurándose de que a cambio iba a recibir raciones. Si había algún tipo de incumplimiento en estos tratados, abandonaba toda actitud pacífica, sacaba su espíritu guerrero y así volvía a malonear. Son famosas sus andanzas por las Picazas, Junín, La Mula Colorada, Fortín Vigilancia, Colonia de Brizuela, Fortín Bagual, Carlos Casares, Taperas de Díaz, Fortín Esperanza, Trenquelauquen y Bahía Blanca. Se presume que murió entre 1896 y 1897. Tampoco se sabe dónde o cómo murió, pero hay muchas versiones. Algunas fuentes dicen que murió estando preso en la isla Martín García, otras que ya estaba en libertad. También se comenta que Pincén decidió morir en Guaminí, donde habría nacido, o que fue a Trenquelauquen a despedirse de su familia, pero en realidad su muerte y el lugar donde fue enterrado su cuerpo es un gran misterio. Su historia termina de una manera particular. Después de haber resistido tanto, de haberse movido por todo el sudoeste bonaerense tratando de evadirse de las tropas del gobierno nacional, es apresado de una manera casi circunstancial. Aparentemente le lograron seguir el rastro. Él estaba entonces parando en unas tolderías junto con toda su tribu y en el momento en el cual él logra darse cuenta que ya lo estaban por atrapar, se sintió acorralado y en vez de defenderse, que lo podría haber hecho, prefirió privilegiar la vida de su hijo. Pincén vivió hasta cerca de los 80 años y cuando lo capturan tenía 70 y tenía un hijo de apenas 2 o 3 años. Para proteger a su hijo decidió
entregarse con la condición de que no hicieran daño a nadie de su familia. Sin embargo, eso no ocurrió de esa manera. Todos fueron apresados y llevados al Museo de la Plata para ser exhibidos, previo paso y desfile militar por Buenos Aires para mostrarlo a toda la población. Y bueno, fue sometido a una humillación impresionante, el hecho de ser mostrado como un bárbaro, como un salvaje, para que la población viera en acción lo que era la barbarie. Finalmente termina sus días en la isla Martín García, donde fue obligado a trabajar forzadamente pese a la edad que tenía. Todos tenemos que ser recordados porque todos aportamos con algo. Y por supuesto, en esta historia que la escribieron algunos, ¿no? Justamente los que estaban del lado de la frontera que ellos llamaban progreso, los que llamaban civilización, ellos fueron los que escribieron la historia, así que por supuesto tenemos que recordar también, valorar y analizar otras historias de vida que también hicieron a nuestra historia argentina, ¿no? Que la engrandecieron. Porque justamente todos, como dije, somos protagonistas de la historia y todos hacemos historia. Tenemos que comprender y ver estas clases subalternas por ahí olvidadas, cómo pensaban, en función de qué valores actuaban. Es difícil por ahí juzgar a unos y a otros porque estaban en un contexto histórico, social, ¿no es cierto?, totalmente distinto y justamente actuaban en función de los valores y de su forma de pensar. Sin lugar a dudas, hoy deberían recordarse ni más ni menos como eso, como un representante digno de los originales habitantes de esas tierras que peleó hasta lo último para que su pueblo no sea masacrado. Y por lo tanto también eso implica considerar a los indígenas como también una parte importante y constituyente de la nación que fue oprimida y durante mucho tiempo, e inclusive hasta la actualidad podría remontarse, han sido marginados y excluidos como una especie de población de segunda. Ahora vamos a mantener una conversación con Martina, la nieta del cacique Pincén. Martina vive en Chuquelén, partido de Trenquelauquen. Hola Martina, gracias por estar con nosotros. El gusto es mío. ¿Tiene algún recuerdo de Vicente Pincén? Sí, me acuerdo, claro que me acuerdo bien de mi abuelo. Era blanco y alto, siempre decía Pichi, Campo Chomalén, que lo iban a buscar los gringos y que lo iban a matar, decía. Y sí, lo llevaron, lo mataron porque se les antojó. No más querían a los animales de mi abuelo, los quería para ellos. Él tenía tierras y cagüey, que en nuestra lengua quiere decir caballos. ¿Cuál era el nombre de la mujer con quien se casó Pincén? Mi abuelo se casó con Paula Riquelme y se hizo una fiesta como se hacía antes, así nomás, sin iglesia, se carnearon animales y se bailó con gente de otras tolderías que venían a la fiesta. ¿Usted sabe dónde están enterrados los restos de Paula? Sí, la tumba de Paula Riquelme se encuentra en Trenquelauquen, lejos de aquí. Están el poncho, la lanza y una vincha, pero eso tendría que traerse más cerca nuestro. ¿Qué recuerdo de la campaña del desierto? Las guerras son muy tristes, mejor no hablar de guerras. ¿Se acuerda del Toro Villegas? Villegas. Ese sinvergüenza, se habla mucho de ese, me da mucha rabia. Gracias por compartir esta charla con nosotros. Sí, muchísimas gracias. Fue un gran honor recordar a mi abuelo.